Dios me sana a mí, dice amén. La principal sanidad de Dios es el corazón, hermano. Estamos hablando acerca de un milagro sobre otro milagro. Estamos hablando existe un tercer grupo de milagros, en este caso la resurrección de la muerte de la hija de un principal de la sinagoga, Jairo, cuando este hombre viene y le pide al Señor que resucite a su hija porque estaba muy enferma, y en el momento en el que estaba hablando, su hija muere, y va Jesús con Jairo ¿cómo podríamos decir? Para responder a la solicitud de este hombre. Y en el camino ve a una mujer que decía en su mente, una mujer supersticiosa aparentemente, que decía: si tan solo tocare el manto del Señor, seré salva. Una mujer que tenía una enfermedad crónica, que tenía un flujo de sangre por 12 años, dice la palabra del Señor. Era algo que estaba sucediendo, y aquí vemos dos personas, ¿no? Dos tipos de personas. Un hombre que vino, un principal de la sinagoga, un fariseo aparentemente. Los motivos que le llevaron a Jesús no fue un motivo, como se podría decir, sincero, sino fueron motivos, estaba desesperado porque no sabía más a quién acudir. Y después vemos a una mujer que tampoco tenía motivos buenos para acercarse a Jesús, sino tenía unos motivos aparentemente supersticiosos. Decía: si tan solo tocare el manto de Jesús, y seré sana. Y más adelante vemos a un grupo, a unos ciegos, que le gritan al Señor y le dicen: hijo de David. Y ahí vienen a Jesús. Y ahí aparentemente vemos que los motivos de estos ciegos no eran adecuados, porque le estaban diciendo hijo de David, y no, si bien era hijo de David, pero no era un motivo adecuado. Entonces, sea cual fueran los motivos, estas tres personas con tres diferentes motivos se acercaron al Señor para pedirle ayuda, porque tenían problemas. Un muerto, una mujer con una enfermedad crónica, y unos ciegos que tenían una enfermedad permanente. Es así que el Señor está esperando a que todos acudan ante Él, sea cual sea el motivo que tengamos. Gloria al Señor. Volvamos a Mateo capítulo 9, 20. La hija de Jairo, la mujer que padecía un flujo de sangre. Dice así: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Entonces Jairo le pidió ir a la casa de su hija, porque su hija estaba bien enferma y había muerto. Y el Señor aceptó esa petición, y mientras el Señor estaba yendo con sus discípulos y este hombre principal, Marcos 5:24 nos dice que había una gran multitud que le estaba siguiendo y 3 apóstoles. Y dentro de esa gran multitud que le estaban siguiendo al Señor estaba esta mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años que estaba padeciendo esta enfermedad. Mientras Jesús estaba yendo a ministrar, a servir a una sola persona, a la hija de Jairo, una niña, en ese camino se le apareció una sola mujer. En esto podemos ver cómo el Señor trata a las personas personalmente. El Señor, si bien tiene muchas cosas que hacer, pero cuando existe una persona que acude delante de Dios con mucha desesperación, el Señor trabaja, actúa con las personas personalmente. Y en este caso vemos que una interrupción, en este caso estaba yendo Jesús a ver a esta niña que estaba muerta. Esta interrupción se convirtió en una oportunidad para mostrar su poder, de que Dios es accesible a cualquier tipo de personas. Al igual que Jairo, esta mujer sabía que solo Jesús podía ayudarla. Así como la hija de Jairo había experimentado 12 años de vida, risas con su familia, una niña que siempre estaba feliz, 12 años de felicidad,
En contraste a esto, vemos una mujer que había experimentado 12 años de desventura, aislamiento por parte de su familia, porque padecer flujo de sangre en una mujer lo convertía en una persona inmunda, una persona que nadie podía tocar, y si ella tocaba algo, todos tenían que limpiarse. Ceremonialmente era algo terrible en la cultura judía, porque así mandaba la ley en el Antiguo Testamento. Entonces vemos una niña de 12 años que había vivido toda su felicidad, y al lado vemos una mujer que ¿cómo se podría decir? Estaba muerto en vida, porque no podía hacer muchas cosas. La niña había conocido 12 años de sol y felicidad, y la mujer había conocido 12 años de sombras y de lágrimas. Dice acá, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. ¿Qué es? O sea, en los tiempos de Jesús, ¿qué significaba padecer flujo de sangre? Tal vez causado por algún tumor u otra enfermedad crónica en el útero. Esta mujer tenía esta enfermedad. Entonces, ¿qué significaba que una mujer tuviera flujo de sangre en la cultura judía? La hacía ceremonialmente impura según la ley del Antiguo Testamento. El médico Lucas fue un médico en Lucas 8:43, tal vez preocupado porque no se hable mal de su profesión, él era médico, dice que tenía una enfermedad incurable. Lucas 8:43, una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Lucas está indicando que aquí esta mujer que tenía una enfermedad incurable. Pero Marcos, que no era médico, no protegía esta profesión médica, nos dice que la mujer, Marcos 5:26, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos dice que los médicos en todo caso le habían arrebatado todo su dinero, y aparentemente esta mujer era una mujer muy pobre, había gastado todo su dinero de médico en médico, y en vez de mejorar le estaba yendo peor. Lucas dice que era una enfermedad incurable, Marcos dice que estos médicos se habían aprovechado de su enfermedad, como hoy en día vemos a veces los médicos, muchas clínicas privadas, incluso en esta pandemia, en esta última pandemia que estamos padeciendo. Para que una persona entre al hospital tenían que depositar no sé cuántos miles de dólares solo por la garantía. Entonces muchas veces la medicina se ha vuelto, más que en un servicio social, en un servicio de recaudación de fondos. Y eso no solo es ahora, no es un negocio la medicina hoy en día. En los tiempos de Jesús también vemos que la medicina era un negocio que en vez de curar a esta mujer le había vuelto más pobre, estaba peor. Y entonces esta mujer había acudido a médicos, no sé, a curanderos, no sabemos, pero estaba peor. Y la marca y la humillación de tal flujo de sangre era en la cultura judía solo superados por la lepra. Estaba el flujo de sangre, luego venían los enfermos que tenían lepra. Entonces, vamos a Levítico 15:19, vamos a ver qué era padecer un flujo de sangre en la cultura judía. Según la ley del Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos 15:19 vamos a ver por qué el flujo de sangre estaba solo por debajo de los enfermos que tenían lepra. Dice así Levítico 15:19, vamos a leer algunas partes. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Perdón. Acá está hablando del flujo normal que todas las mujeres padecen durante la menstruación, la etapa menstrual.
Entonces esta mujer dice que su cuerpo, Levítico 15:19, dice que su cuerpo 7 días estará apartada. Dice, cualquiera, o sea, una vez que tuviese flujo de sangre, la mujer 7 días tenía que estar apartada. Y cualquiera que le tocare, en todo caso sería inmundo hasta la noche. O sea, cualquier persona que tocara a una mujer que padecía o estaba en su etapa menstrual, hasta la noche esta persona era inmunda. Esta mujer tenía que separarse durante 7 días. El versículo 20 dice, todo aquello sobre que ella se acostare también sería inmundo. O sea, lo que la mujer tocare se volvería inmundo. Versículo 21, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmunda hasta la noche. Versículo 22, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, también era inmundo. El versículo 24 dice, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Versículo 25, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, o sea, después de 7 días, todo el tiempo de su flujo será inmundo. Entonces, la mujer en sí era inmunda. Y cualquier persona que se acercare, le tocare, era inmundo. Cualquier cosa que ella tocare era inmundo, y cualquier persona que tocare lo que ella había tocado también era inmundo según la ley de Dios. Ahora, imagínense una mujer en estas condiciones, inmunda delante de los ojos de Dios, se acercó a Jesús y le tocó a Jesús. La mujer se acercó a Jesús, la mujer que tenía un flujo por más de 12 años, por tanto se encontraba siempre en un estado de impureza ceremonial inmunda. Incluso dice la ley que si cuando a esta mujer se le pasaba este flujo de sangre, después de 7 días tenía que llevar 2 palomas al sacerdote para que haga un sacrificio, uno por el perdón de sus pecados, una paloma, y la otra paloma el sacerdote tenía que limpiarse porque había tenido contacto con esa mujer. Entonces su condición, la condición de esta mujer era muy triste, ceremonialmente estaba muerto, era una mujer inmunda, donde se le excluía de la sinagoga y del templo. ¿Por qué? Porque contaminaría a todo y todos lo que ella tocara. Entonces, esta condición de la mujer con flujo de sangre lo excluía de las relaciones incluso con su propia familia, su esposo, si estaba casada. Si es que se los tocaba, eran inmundos. Entonces, toda esta situación distanciaba a esta mujer de sus esposos, de sus familiares, de su hijo y peor del templo. Una mujer con flujo de sangre era una mujer que tenía que estar aislada, ceremonialmente estaba muerto en vida, no podía hacer nada, no podía acercarse a nada porque su condición era inmundo. Entonces su condición era de aislamiento social, tenía un aislamiento religioso, lo aislaban socialmente, lo aislaban religiosamente. De paso se hallaba sin dinero porque había gastado todos sus recursos en tratamientos ineficaces y tal vez había caído con algunos charlatanes, como dice el libro de Marcos. Le iba peor, Marcos 5:26. Pero la mujer decía una y otra vez en su mente, tenía un pensamiento supersticioso: si tocare el borde de su manto seré salva. No dice sana, no dice salva. Mateo 9:20, y he aquí, dice, relata Mateo, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al no tener a quien más recurrir, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Su confianza no fue en vano, porque al tocarlo inmediatamente dice que fue limpia de su deshonra.
se detuvo ese flujo de sangre. Y sigue diciendo Mateo 9:22, pero Jesús dice, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Fue curada incluso antes de que Jesús supiera específicamente de ella, según relata Lucas 8:44. Lucas 8:44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. O sea, apenas tocó el borde del manto del Señor, ella se sanó. Incluso antes de que el Señor supiera este milagro. Y luego el Señor se detuvo porque dijo, Lucas 8:46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando las personas se acercan con una fe sincera, en una situación desesperada, el que a mí viene, dice la palabra de Dios, el Señor dice que no los echa fuera. En este caso, esta mujer totalmente desesperada, muerta en vida, aislada socialmente, religiosamente, sin dinero, pobre porque todo lo que tenía había gastado, tal vez tenía algunas pequeñas posesiones, todo lo había vendido, tal vez no tenía ni para comer y solo decía, si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré salva. Tocó al Señor y en ese mismo momento se quitó su flujo de sangre y el Señor dijo, deténganse porque de mí ha salido poder. Y Mateo relata y dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. El Señor pone el arrepentimiento en las personas. El Señor a veces permite que existan situaciones muy tristes en las personas, situaciones en las que nosotros padecemos mucha tristeza, tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna situación económica triste o problemas familiares terribles, asesinatos, suicidios, desapariciones, trata y tráfico de personas, no sé, hoy en día tantas cosas malas que existen y decimos a veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esta mujer tal vez dijo en su corazón, ¿por qué a mí esta enfermedad? ¿Por qué a mí? Pero a veces esas situaciones, esas enfermedades, esos problemas aparecen en nosotros para que podamos acercarnos desesperadamente a alguien que pueda hacer algo por nuestra vida, en este caso Dios. Y esta enfermedad fue el motivo por el cual se acercó al Señor esta mujer y el Señor le dijo, ten ánima, hija, tu fe te ha salvado. Viniste por este problema, pero ahora tienes la recompensa. No tan solo eres sana físicamente, sino espiritualmente eres salva. Porque recurriste a todos los lados, buscaste todo para remediar tu enfermedad y no hicieron nada, pero viniste al lugar indicado y el Señor Dios le curó. Tu fe te ha salvado. Simplemente confirmaron lo que ya había sucedido, lo que ya había creído. A Jesús no le importó que ella lo tocara, aunque la ropa se le hiciera ceremonialmente impura a los ojos de sus compatriotas judíos. Sabía que el Señor apenas la mujer le tocara, toda su ropa estaba inmunda. Al Señor no le interesó eso. Él fue palpable incluso por los intocables, ¿no? O sea, no era religioso el Señor es vida. Y entonces el Señor curó, libró, sanó y le dijo, tu fe te ha salvado. A lo largo de su ministerio, cuando el Señor estuvo en este mundo, miles de personas entraron en contacto con Jesús y muchos cientos de ellos hablaron con Él y lo tocaron, pero no fueron tocados por Él. Le tocaron a Él, pero no, el Señor no los tocó. De la misma manera, a lo largo de la historia de la iglesia, innumerables personas como religiosos, líderes de grandes religiosos como Mahatma Gandhi,
y otros han entrado en contacto cercano con Jesús y muchos de ellos también han permanecido al margen de Él. Hablan de Jesús, pero no quieren relacionarse con el Señor. Jesús conoce la diferencia entre la persona que se le acerca por pura curiosidad o por un sentido de aventura o en desesperación y en fe auténtica. Esta mujer se le acercó al Señor. ¿En qué condición? ¿Por pura curiosidad? ¿Por pura curiosidad? ¿O porque tenía un sentido de aventura? ¿O porque estaba desesperada y eso causó una fe auténtica? Entonces la mujer de esta historia parece haber sido casi supersticiosa. Sin embargo, Jesús habló con palabras de ternura, calidez e intimidad. Le dijo: ten ánimo, hija. Cualquier otra cosa que ella pudiera tener en la mente, su fe era auténtica y fue aceptable al Señor y fue suficiente para darle salvación. Tu fe te ha salvado, dice Mateo 9:20. Ahora, las referencias de esta palabra salvado dan referencias a ser salvos del pecado. Traduciendo la palabra del griego a nuestro idioma, todas las palabras que utilizan esta de salvación hacen referencia de salvación, salvos del pecado. Entonces, esto indica que la restauración fue totalmente espiritual, ¿no? Porque no participó en ninguna corrección física, que resultó del perdón de pecados basado en la confianza del Señor. Lucas 8:48 dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora la pregunta que podemos preguntarnos en base a lo que hemos leído es: ¿nuestra fe nos salva? O sea, si nosotros ponemos nuestra fe a Dios, ¿esa fe nos salva? Para poder entender eso, vamos a ir a Lucas 17:15, donde se relata a 10 leprosos que les rogaron a Jesús que los curara. 10 leprosos enfermos, y Lucas indica en Lucas 17:15 que de los 10 que habían sido curados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Solo uno de los 10 leprosos volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y de paso, este que se volvió no era judío, sino era un samaritano, uno que era odiado. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo a este que volvió: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, la fe que Dios pone en nuestros corazones, la fe que a veces es ocasionada, es original, es causada por muchos problemas que a veces padecemos, esa fe hace que nos acerquemos a Dios sinceramente, con una necesidad imperiosa, y esa fe es la que el Señor a veces ve y nos dice: tu fe te ha salvado. 10 hombres fueron limpiados, pero solo uno fue salvado. Los demás, si bien recibieron una sanidad física, recibieron un milagro de Dios, pero solo uno volvió para agradecer a Dios. Solo uno creyó verdaderamente en que Jesús era el Hijo de Dios, porque dicen, ¿no?, que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y aquí vemos una actitud de este hombre: se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, este era casi un gentil. Entonces, estas situaciones desesperadas que a veces padecemos hacen que lleguemos a esta condición, desesperadas, de rodillas, con nuestros rostros en el suelo. Y ese momento es cuando el Señor obra en las vidas de las personas.
Imagínense personas que no tienen problemas, no hacen caso a Dios, no dan importancia a Dios, no toman en cuenta que es Dios, se hacen la burla de la fe cristiana. Solamente cuando padecen una enfermedad se acercan delante de Dios. Ahora, sanidad y fe. En los relatos del Evangelio leemos que muchas personas fueron curadas por completo, al margen de cualquier fe, de su parte o de parte de alguno más. Jesús hizo muchos milagros de sanidad por su soberana voluntad, en respuesta a la fe, pero no condicionada por la fe. O sea, la sanidad no está condicionada por la fe de las personas. La hija de Jairo fue resucitada. Y la pregunta es, ¿la hija de Jairo tenía fe? Estaba muerta. ¿El siervo del centurión tenía fe? No, el centurión es el que creyó. Entonces, el Señor puede dar sanidad, sanidad por su soberana voluntad, pero esta sanidad no está condicionada por la fe de las personas. La sanidad entonces no siempre se relaciona a la fe de alguien. Entonces en muchas iglesias hoy en día de la prosperidad hablan, dicen, ten fe y Dios te va a sanar. Si Dios quiere puede sanarnos y si no, no. La sanidad de las personas está en la soberana voluntad de cada persona. La sanidad no está condicionada por la fe, pero nadie es alguna vez salvado aparte de la fe. Para ser salvados necesitamos creer que estamos en una condición de miseria espiritual, de necesidad espiritual delante de los ojos de Dios, para decirle, Señor, ten piedad de mí. Para ser salvos tenemos que estar conscientes de lo que estamos viviendo, lo que hacemos. Tenemos que estar conscientes con todos nuestros sentidos y acercarnos a Dios con una sincera realidad de perdón de pecados, y el Señor hará el milagro en nuestras vidas. Pero la sanidad no está relacionada a la fe de alguien. Si Dios quiere, puede sanar a una persona, pero Dios solo salva a las personas que se acercan con una fe sincera. La mujer que tocó el manto de Jesús ese día confió en Él para su sanidad espiritual y física, al igual que el leproso que volvió al Señor y se postró. Para ser salvo necesitamos confesar que Jesús es el Señor, que es el único que puede quitarnos esa maldición del pecado, creer que Él ya pagó el castigo del pecado, creer que somos pecadores, creer que solo Él puede limpiarnos de ese pecado, creer que solo Él nos va a justificar delante de su Padre en el día postrero. Tenemos que creer. La fe, la salvación está condicionada por la fe, pero las sanidades no se relacionan mucho con la fe. Si Dios quiere te puede sanar, y si no, no. Eso está en su soberana voluntad. Entonces los dos aspectos que llevan a hombres y mujeres a Jesucristo son necesidad personal profunda, sentida, y una fe auténtica. Y la mujer con flujo de sangre tuvo ambas cosas. Tuvo una necesidad, una enfermedad que nadie podía curar, y eso ocasionó, porque seguramente esta mujer oyó que había uno que estaba sanando, resucitando muertos, echando demonios, y creyó al escuchar, o tal vez vio, no sabemos, creyó en su corazón que Él era el único que podía salvarla, sanarla, y según ella lo único que tenía que hacer era tocarle al Señor, y ese tocamiento hubiese causado su sanidad inmediata y su resurrección, podríamos decir, a la vida social. Y eso es lo que ocurrió en el relato de Mateo. El hecho de que Jesús sirviera por igual a esta mujer marginada y al principal hombre de la sinagoga, Jairo de la sinagoga,
revela que el Señor es imparcial. El Señor recibe, sirve tanto a pobres como a ricos. El Señor tiene tiempo para todos. El Señor no es exclusivo solo para los pobres o solo para los ricos. Tanto pobres y ricos tienen las mismas necesidades espirituales, padecen los mismos problemas también físicos. Existe mucha gente que es millonaria y tiene un cáncer, por ejemplo, incurable, y sabe que se va a morir, y sus riquezas sabe también que no le pueden sanar. Llega la hora de su muerte y se muere. De la misma manera también existen pobres que padecen enfermedades incurables. Sea la condición económica, social, política, religiosa en la que te encuentres, Dios recibe a todo aquel que se acerca con una fe sincera. En este caso, recibió a un hombre, podríamos decir, con muchos recursos económicos, el principal de la sinagoga, Jairo, pero también recibió a una mujer que estaba en la miseria total, enferma, inmunda, en las condiciones, las peores condiciones, podríamos decir, que un ser humano puede encontrarse. Pero al lado también estaba un hombre rico, que también tenía muchas condiciones a su favor en este mundo, pero tenía una necesidad. Su hija había muerto. Entonces ahí vemos la imparcialidad divina. El Señor tiene tiempo para ricos, pobres, altos, bajos, blancos, negros, amarillos, no sé. Lo importante delante de Dios es que creamos que solo Él puede limpiarnos del pecado. Cuando la mujer le tocó al Señor y aparentemente hizo que el Señor fuera impuro, al Señor no le ofendió que le tocara, no se resintió, porque de modo atrevido ella buscaba ayuda mientras estaba cercado por mucha gente. Ninguna persona en necesidad interfirió alguna vez con el ministerio de Jesús, porque Mateo 20:28 dice que el Señor no vino a ser servido, sino vino para... El Señor no vino para ser ministrado, sino vino para ministrar. Entonces el Señor tuvo tiempo para servir a este hombre rico, fue con sus 3 discípulos para atender, ir a resucitar a un hombre rico, a la familia de un hombre rico, pero tuvo también tiempo para ministrar, servir a una mujer que estaba en las peores condiciones, podríamos decir. Y además el Señor, Mateo 9:13, acaba de decir que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En este caso vemos un hombre rico, arrepentido, a una mujer pobre, arrepentido. Más adelante vamos a ver a 10 ciegos también, a causa de su enfermedad, arrepentidos. Y el Señor recibe a todos por igual. El requisito principal para que el Señor los acepte es que exista un arrepentimiento, una fe sincera en Dios, de que solo Él puede dar solución a su problema. Pero si tú eres un pecador y dices, yo puedo solucionar mis problemas, no necesito a Dios, yo puedo ir a la iglesia y hacer puntos para ir al cielo, entonces estás por el camino equivocado. No es así. ¿Cómo vas a alcanzar el perdón de Dios? La única forma de alcanzar el perdón de Dios, ¿cómo es? Estar arrepentido, en una necesidad suprema. Jesús vino a buscar y salvar pecadores que se conozcan que son pecadores al arrepentimiento. Estos pecadores casi siempre han sido probablemente los pobres e insignificantes del mundo. La mayoría de las personas que se acercan a Dios no son los ricos. No estoy diciendo que los ricos no se acercan, pero los que más se acercan a Dios son los pobres, los viles, lo peor de este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque dice eso, es la palabra del Señor. En 1 Corintios 1:26 vemos
Pablo les recuerda a los creyentes corintios, dice 1 Corintios 1:26, no sois muchos sabios según la carne. Les está diciendo, ustedes no son los sabios, no son ustedes sabios de este mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ustedes no son sabios, no son poderosos, ni son nobles, sino que, ¿qué son ustedes? Pablo les dice a la iglesia de Corinto, ustedes son lo necio del mundo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es así, hermanos. Esas personas son los que mayormente se acercan a Dios con una fe sincera, con arrepentimiento, porque padecen un problema, una situación difícil en este mundo. Entonces, a veces tendríamos, en vez de maldecir el día que hemos nacido, agradecer en la situación en la que nos encontramos. Porque esta situación desesperada hace que nos acerquemos más fácilmente al Señor. Un escritor escribió lo siguiente: ¿quién pudo haber predicho que Dios elegiría a Jacob? ¿Quién era Jacob? Era un engañador, era un canalla. Dios escogió a Moisés. ¿Quién era Moisés? Un asesino, había matado a un egipcio. Dios escogió a los profetas, que eran un montón de andrajosos y que casi todos estaban locos como cabras, porque así se vestían así, ¿no? Con pieles de ovejas. Así eran los que Dios había escogido, y fueron grandes hombres. Luego este escritor sigue diciendo, la excepción parece ser la regla. Los primeros humanos que Dios creó salieron e hicieron lo único que les pidió que no hicieran: desobedecieron a Dios. Así, hermanos, entonces vemos que el Señor elige, no ha venido a llamar justos, sino ha venido a llamar pecadores para que estos se arrepientan. Y estos dos hombres, este hombre rico y la mujer que estaba en una pobreza total, con una enfermedad extrema, el Señor no los echó fuera, sino los recibió. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hechos 10:34. Vamos a ver que el Señor, vamos a ver que Dios no hace acepción de personas. Según Pedro aprendió después de mucho resistir, dice Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Igual que Pedro, también Pedro comprendió esto en 1 de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzgas. Entonces aquí está mostrando que Dios no hace acepción de personas. Lo único que el Señor requiere es un corazón arrepentido. Cuando el Señor viene, cuando esta persona viene delante de Dios, dice que en Gálatas 3:28 el Señor no lo echa fuera, sino que lo reciba. Y dice Gálatas 3:28 que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es, hermanos, hermanas. No son las condiciones las que determinan si vamos a ser salvos en este mundo, delante de Dios, las condiciones en las que vivimos, sino nuestra fe sincera delante de Dios. Sigue diciendo Mateo 9:23. Ahora vuelve a la escena cuando Jesús llega y entra a la casa de Jairo, ¿no? Jesús está ahí, le pide a este hombre que vaya a ver a su hija que ya había muerto, y en el camino encuentra a esta mujer, le hace un milagro. La enseñanza es que el Señor no hace acepción de personas, pero al final Jesús llega a la casa de este hombre principal. Dice Mateo 9:23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto,
les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, por cuanto la gente había sido, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces es el poder de Jesús lo que de forma única lo separa de más de otras personas. Podemos parecernos al Señor Jesús en algunas cosas, pero solo Jesús tiene poder para resucitar muertos, curar la lepra, restaurar la visión, vencer demonios, perdonar pecados y resucitar muertos. Solo Dios tiene poder para resucitar muertos. O existe alguna persona o algún religioso que haya resucitado muertos. Existen muchos charlatanes que muestran esta situación, pero nada verificables. Pero en este caso, la hija de Jairo ya estaba muerta y hay muchos testigos ahí. Las personas que contrataban para el funeral evidenciaron que realmente estaba muerto esta niña. Y no solo fue el único milagro de resurrección, luego vamos a ver que existen otros milagros de resurrección. Entonces solo Jesús puede resucitar a los muertos. Ahora, no se nos dice qué tiempo estaba muerto esta niña, pero es obvio que pasó un tiempo, un largo tiempo, no mucho. ¿Por qué? Porque ya se habían contratado personas para que toquen flautas y personas también para que lloren por este muerto. Los funerales de hoy en día, ¿cómo son? Cuando alguien se muere, ponen música tranquila, todos no hablan, no gritan, ¿no? Son silenciosos, les dan el sentido pésame, todos están tristes. Pero ¿cómo eran los funerales en los tiempos de Jesús? Eran lo contrario que ahora vemos. Se contrataban personas para que lloren, pero lloren con gran fuerza. Y se contrataban músicos, en este caso flautistas, para que tocaran y hicieran un gran alboroto. Entonces no eran los funerales como son ahora, silenciosos, tranquilos, sino eran bulliciosos. Había un llanto terrible. Y en este caso todo esto tenía que ver con la parte económica. Había que contratar personas, músicos, llorones, etc. Y entonces Jairo, como era un hombre principal y aparentemente era un hombre muy rico, pudiente, porque era administrador de la sinagoga, ya había contratado este tipo de personas. Y había todo un ritual en estos funerales. Músicos profesionales, llorones profesionales, incluso Séneca, un historiador, dice que cuando el emperador Claudio murió, se había contratado muchos llorones, muchos flautistas. Dice este escritor que en la muerte del emperador Claudio hubo tanto griterío y lamentación que sintieron que el mismo Claudio oyera el ruido desde su tumba. Así eran los funerales en esos tiempos. Y el que no hacía bulla, o sea, los pobres, incluso los pobres tenían que contratar por lo menos 2 flautistas, o sea, 2 músicos. Imagínense, los que tenían plata, se contrataban muchos músicos, ¿no? No en señal de alegría, sino en señal de tristeza. Entonces, debido a que Jairo era el dirigente religioso de más alto rango, sin duda era un hombre rico, es probable que fuera grande en cantidad de estos llorones que se llaman plañideras y músicos pagados en el funeral de su hija. Pero cuando Jesús llegó, se encontró con ellos. ¿Qué les dijo a estos músicos y a estos llorones? ¿Qué les dijo? Mateo 9:24, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hicieron estas personas? Se burlaron de él.
Apartaos no fue una insinuación, sino fue una orden, no solo una petición. La misma orden que Pedro usó unos años más tarde cuando sacó a las viudas plañideras lloronas de la alcoba donde yacía muerta su amiga Dorcas. Eso podemos ver en Hechos 9:40, donde también hubo un milagro desde su sección. Jesús sorprendió e hizo enojar a estas lloronas, a las plañideras, porque les mandó que salieran. Ellas estaban siguiendo las tradiciones legalmente establecidas. Lo que estaban haciendo era algo requerido por los rabinos. Jesús las sorprendió y las indignó aún más al atreverse a sugerir, decirle de que la niña no estaba muerta, sino estaba durmiendo. Con desprecio y mofas se burlaron del Señor, como dice Mateo 9:24. Se reían porque acababa de decir algo ridículo. Estaban llorando las lloronas, pero de pronto cuando el Señor les habla, empiezan a reírse. Si los llantos eran tan fuertes, imagínense la risa burlona de estas personas. Esto delató el hecho de que su duelo era un acto pagado. Esto relató una falta de fe en el poder de Jesús para resucitar de los muertos a la muchacha. Ahí vemos a Jairo, que creyó que le iba a resucitar, y ahí vemos a estos músicos, a estas mujeres, que en vez de creer, porque también han escuchado lo que Jesús estaba haciendo, ¿qué hicieron? Se hicieron la burla. Un hombre con fe y muchos que estaban por ver el milagro sin fe, sin arrepentimiento. También podríamos decir que vivimos en ese mundo, ¿no? Pocos se arrepienten, pero muchos se hacen la burla. Y es así fue en los tiempos de Jesús. Y así también es hoy en estos tiempos. Jesús sabía que la niña estaba muerta. Así también como Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. En Juan 11:11, su amigo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, dice Juan 11:11. Incluso la hermana de Lázaro, cuando vio a Jesús venir para resucitarle, no creyó. Le dijo su hermana de Lázaro a Jesús: llegaste tarde porque ya murió. No todos tienen la fe, hermanos. No todos creen. Ahora, su referencia a que dormía en realidad significaba que estaba muerta verdaderamente. Su muerte fue verdadera, fue temporal, no un sueño literal. Entonces en Juan 11:13 dice, porque Jesús dice claramente en Juan 11:13, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Juan 11:14, Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entonces no estaba diciendo que solo estaba durmiendo, sino que estaba muerto, como indica la palabra, muerto. Al decir dormía, está dando referencia a que Lázaro y la hija de Jairo estaban muertos. Mateo 9:25 sigue diciendo: pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano a la niña y ella se levantó. Pero cuando la multitud de plañideras contratadas habían sido echados fuera, Jesús entró a la habitación y tomó de la mano a la niña. Marcos nos informa que el Señor permitió que Pedro, Jacobo y Juan y los padres del niño y la niña entraran al cuarto con él. O sea, en ese cuarto estaban los 3 apóstoles, 3 discípulos, los padres de esta niña. Entonces habían 5 personas para que presenciaran el milagro de resurrección que el Señor hizo sobre esta vida. Y Marcos 5:41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Entonces Lucas 8:55 dice: su espíritu volvió e inmediatamente se levantó
Y él mandó que se le diese de comer, dice Lucas 8:55. Perdón. Jesús pudo haberlas resucitado pronunciando solo palabras o hacerlo sin decir absolutamente nada. ¿Por qué tuvo que tocarla? ¿Por qué? En ese acto podemos ver la misericordia y la ternura del Señor. Pudo haberlo hecho de alguna otra forma, pero como el Señor es misericordioso y mostró su ternura, tocó a esta niña y le dijo: levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Ahora, Mateo tiene el propósito de demostrar a Jesús como el Mesías a los judíos. Y Mateo ha relatado milagros del Señor, relata cómo el Señor curó enfermedades, echó fuera demonios, perdonó pecados, pero acá Mateo resalta el poder de Dios sobre la muerte. Todo lo que Mateo estaba escribiendo, hermanos, hermanas, era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo, este milagro, hermanos, demuestra que Jesús realmente es Dios, el Mesías prometido, que cuando el Señor habla, los muertos se levantan. Apocalipsis 1:18, el Señor dijo, busca Apocalipsis 1:18, dice el Señor: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor venció a la muerte. El Señor Él decide quién se muere y quién está vivo. No porque yo lo diga, sino porque Él lo dijo en el libro de Apocalipsis. Él demostró que tiene poder sobre la muerte al resucitar muertos en este mundo. Cuando Él estuvo acá, el Señor tiene el poder sobre la muerte física, espiritual, y a todo ser humano lo único que le queda, podríamos decir, es acudir a aquel que tiene poder sobre la muerte. Ningún ser humano, no hay ciencia que devuelva la vida a un ser humano. El único que puede hacer eso es nuestro Señor. Entonces en Cristo no hay razón para temer dolencias, enfermedades, incluso demonios, deformidades, tragedias, incluso a la muerte. ¿Por qué? Porque Él tiene poder sobre la muerte. Entonces, como creyentes podemos regocijarnos, incluso morir, porque nuestro Señor conquistó la muerte. Con su muerte murió, pagó el castigo de pecado, pero resucitó, y hay plenitud y gozo y vida eterna a todas aquellos que creen en Él. Un teólogo, D.L. Moody, dijo, una vez le dijeron que predicara un sermón en un funeral, y esta persona, este teólogo, buscó un sermón que el Señor hizo en un funeral y no encontró un sermón del Señor en un funeral. Más bien, ¿qué es lo que encontró? ¿Y qué es lo que encontramos? Que el Señor, cuando fue invitado a un funeral, destruyó todo el funeral que asistió, dándole vida a los muertos que estaban delante de Él. Entonces, delante de Dios ya no habrá más muerte, ya no va a haber más muerte, ya no habrá más muerte, ya no habrá más muerte, dice la palabra de Dios. Cuando los muertos oigan su voz, inmediatamente volverán a la vida. Pero qué triste será aquellos que no se arrepintieron, no confiaron en el que da vida a los muertos, sino se burlaron de Él en este mundo. Ellos también resucitarán cuando el Señor los mande que resuciten, pero resucitarán para dar cuentas y recibir una sentencia en el infierno eterno. Pero aquellos que murieron en Cristo Jesús resucitarán para vida eterna.
La muerte puede golpear a los santos hoy en día en maneras inesperadas, dolorosas y a veces sin sentido. Pero Él no promete dar explicaciones para tales tragedias. En lugar de eso provee esta seguridad maravillosa. Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará, dice el libro de Juan, capítulo 11:25. ¿Crees en el Señor? ¿Has creído en Dios? Todo el mundo dice, yo creo en Dios, por eso a veces voy a la iglesia. Pero ¿le obedeces? Porque dice, ¿no? Juan 3:16, que todo aquel que en Él crea será salvo. Pero más adelante dice que el que no cree ya ha sido condenado. Pero sigue diciendo en Juan 3:20-21, que el que cree practica, obedece la palabra del Señor. De nada te sirve decir yo creo en Dios, pero no practicas lo que dice la palabra de Dios. Pero todo aquel que cree verdaderamente en Él, porque se ha arrepentido, ha venido delante de Dios, como esta mujer, como el papá de Jairo, digo la hija de esta niña, Jairo, ellos han recibido vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces hemos vencido a la muerte. La muerte ya no es algo imposible para nosotros, para los cristianos. La muerte es una etapa que la que tenemos que pasar, pero para los creyentes después de la muerte viene una vida eterna, una vida de gozo, de un bienestar total en las personas. Sin frío, sin calor, sin dolor, sin tristeza, sin llanto, sin enfermedad, sin problemas, sin afanes, sin tristezas, sin nada, hermanos. Lo que Dios ha preparado para el ser humano se va a restaurar. Dios al hombre no lo puso en un lugar frío, un lugar triste, un lugar oscuro, no. Dice la palabra de Dios que cuando creó al hombre, lo puso en un lugar muy hermoso, y le pidió que enseñoree, sea el rey de todo ese lugar. Todo eso, hermano, se va a restaurar. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. No creemos en algo supersticioso. Nuestra fe, nuestra creencia está en la palabra de Dios. Todo lo que dice la palabra, si la creemos, tenemos una fe verdadera. Nuestra fe no es supersticiosa. Nuestra fe está escrita. Y aquellos que realmente tienen una fe verdadera, dice que el Señor no los echa fuera. Y aquellos que tienen una fe verdadera, dice que nunca estarán muertos. Y si mueren en este mundo temporalmente, resucitarán y vivirán eternamente con Él. Y nuestros sentidos, hermanos, nuestros sentidos que tenemos funcionarán a plenitud. Seremos felices por la eternidad. Ahora es tiempo de arrepentirnos. Ahora es tiempo de ponernos a cuentas con nuestro Creador. Ahora es tiempo de decirle al Señor, entra en mi corazón. No necesitas hacer un rito, no necesitamos llamar llorones, no necesitamos, hermanos, nada, solo postrarnos delante de Él, de rodillas. Y Él dice que escucha, está presente cuando ve un corazón arrepentido. Pongámonos de pie para darle gracias a Dios y decirle, Señor, te damos gracias por tu palabra.